en el invierno de 1270, a la muerte de su padre. Don Alfonso debió nacer en Sevilla, el día de San Ildefonso del año 1256 de la era cristiana. Tengo por seguro que la madre de mi amo murió pronto, o la hicieron desaparecer de alguna manera, casándola en la frontera o entregándola a algún lejano burdel. Supe que hubo un tiempo en el que circuló por Sevilla la especie de que era mora, pero no queda de ello constancia, como tampoco de lo contrario. Quizás fuera una cristiana de muy baja ralea, pues de haber sido al menos hidalga, el asunto hubiera trascendido. Así, por favor de la aventura y de almas anónimas y desprendidas, don Alfonso salió indemne de los peligros de la infancia, acunado por muchas manos, besado por 1000 labios y arrullado en jergas diversas. Escuchando a las esclavas de los fogones, moras en su mayoría, salmodiar canciones de brega, el párvulo aprendió la algarabía andalusí al mismo tiempo que el castellano, y durante toda su vida consiguió pasar de una lengua a otra sin fatiga y con fluidez. No poca ayuda supuso esta facultad en sus ulteriores andanzas, como el tiempo habría de mostrar. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Así comienza la novela que hoy nos ocupa, en este acto, ¿no? En primer lugar, daros la bienvenida. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir aquí, por acompañarnos a nuestra llamada, que siempre generosamente acudís. Siempre pensamos, igual no viene gente, igual, pero mira, él mismo se admira, dice, cuánta gente que no estoy acostumbrado, ¿no? Pues, así que nada, os damos las gracias de verdad en nombre del Club de Lectura Mar de Leva y de Juan Luis Pulido también, ¿no? Que es amigo también del Club de Lectura, y al que agradecemos que haya venido desde Cádiz para la presentación de este libro. Agradecer también a Lilia Dalman, que no ha podido estar aquí con nosotras, la generosidad de cedernos este lugar emblemático para el contenido del libro, ya que aquí pues, es donde se fundó la Casa de Media Sidonia y por estos lugares andaba el Guzmán, que nos interesa hoy. Por aquí anduvo vagabundeando y vería toda la parte de aquí, no habría casas de este tipo, y vería el mar, y bueno, en fin, porque la vista que tenemos aquí es una maravilla estar aquí en este palacio, ¿no? Así que también está muy liada, Lina no está porque tenía otros actos aquí hoy también, así que doble agradecimiento porque nos cediera aquí también el lugar, que está más comprometida, ¿no? También agradecer a la Librería Alpino, que nos ha traído los libros, que luego podéis comprar, y a Pablo Maestro Bueno, que nos amenizará con algunos romances medievales de la época, y también quiero agradecer a Alicia, secretaria del Ayuntamiento, que esté aquí, y a Narci Vital, que será posiblemente el nuevo concejal de Cultura y se va a estrenar hoy con este acto, por lo tanto te agradecemos doblemente que estés aquí. Bueno, pues del autor, Juan Luis, aunque es sevillano de nacimiento, desde muy pequeño ha vivido en Cádiz. Es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Cádiz, pero siempre le gustó escribir. Y yo creo que ya me ha confirmado que sí, que a los 9 años escribió su primera obra de teatro. Es un gran apasionado por la historia medieval y un gran lector de libros. No me voy a entretener mucho en su presentación porque luego va a ser largo esto, y así que, porque aparte de ser autor de varios libros también de su profesión, ha escrito, como hemos visto y hemos trabajado nosotros bajo el telón de la Edad Media, varios libros, como ha sido La última frontera, que se va a reeditar de nuevo, Lloran las piedras por el andaluz, ambas presentadas aquí en este palacio, y ahora el que presentamos, que es hoy el Guzmán, el Guzmán que tenemos aquí, el Guzmán el Bueno, el Señor de la Frontera, y otra última que se titula Gadir, que también la presentaremos algún día. Y para hacer un poco más ameno relato, vamos a hacer efectuando un diálogo, intercalando alguna canción y alguna lectura, como hemos empezado ahora en este libro. Así que así comenzó Conchi Aldón, leyendo el comienzo de esta novela con la presentación de Alfonso Pérez de Guzmán, que va a ser el fundador de esta casa, un personaje fascinante que, a partir de las crónicas laudatorias escritas 200 años después de la muerte por Barrantes Maldonado, Juan Luis nos va a ofrecer un retrato más ajustado a la realidad. A nosotros nos ha parecido una novela con un telón histórico muy completo, y como novela histórica, que lo es, lo que se pretende es la verosimilitud. Siempre recuerdo en este sentido lo que decía nuestra querida Almudena Grandes, ¿no? Si la norma de la historia es la verdad, la norma de la ficción de la novela es la verosimilitud.
Así que te voy a hacer la primera pregunta y vamos dialogando, ¿no? ¿Cómo decidiste esto escribir sobre Guzmán y también dónde has investigado? Los dos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al Club de Lectura por invitarme. Yo vengo siempre encantado y muy honrado porque, sinceramente, no estoy acostumbrado a ver tanta gente en actos literarios. Y de todo, aunque no tengo mucha experiencia en el mundillo de la difusión de los libros, porque, como ya ha dicho Ifigenia, yo tengo otra profesión y esto es para mí un poco accesorio. De todos los actos en los que yo participo, los que hago en San Lucas son los que me gustan más, porque son muy interactivos, porque ya dialogo con gente que ha leído la obra, con lo cual vengo todas las veces que quiera y además, de verdad, con un inmenso placer, porque es para mí un gustazo poder dialogar con gente que ha leído ya la obra y que le ha causado un interés y que ha mostrado ya una atracción por una idea que es como un hijo, ¿no? Los libros son como hijos en el sentido de que tienen un periodo de gestación muy largo, un parto difícil y después tienen que ir creciendo y ya van solos. Y en ese sentido, la pregunta que me dice, ¿cuándo se me ocurre? Pues yo no sabría decirlo, ¿vale? Porque las ideas de las novelas germinan en algún lugar del cerebro, por lo menos en mi caso, que yo no controlo, sino en algún momento se enciende una... En algún momento se enciende una lucecita, una idea, y voy haciendo lecturas. Voy durante un tiempo... Eso está simplemente digamos, en periodo embrionario. Y se queda ahí mucho tiempo. Yo no sabría decir cuánto. Yo no podría decir en qué momento a mí se me ocurre escribir sobre esta obra. Lo que sí sé es que desde hace mucho tiempo yo quería escribir sobre la guerra que tuvieron las casas de Medina Sidonia y de Ponce de León en Cádiz a final del siglo XV, que fue prácticamente una guerra entre dos estados, porque aquí estas dos casas eran los dueños de lo que hoy es la provincia de Cádiz y tenían, por supuesto, muchísimo más poder que el rey. Y a partir de ahí yo creo que fui tirando del hilo y en algún momento me encontré con el Guzmán que no necesita ficción, porque toda su vida lo que nos ha llegado en sí misma es una novela, con lo cual simplemente leyendo las crónicas y desarrollando la técnica literaria de la que iremos hablando, es como en algún momento esto ya se perfila como una idea cerrada y a partir de ahí empiezo a escribir borradores, pero que normalmente coexisten con otros borradores de otras obras que voy haciendo y con mi tarea jurídica. Hasta que en algún momento, digamos, ya ese borrador primero está lo suficientemente maduro, entonces ya no es que lo deje todo, pero lo dejo casi todo, me sumerjo en la historia, ya solo leo del siglo XIII, leo la literatura del siglo XIII, intento incluso comer como comían en el siglo XIII, si pudiera me desplazaría, porque hago lo que los lingüistas hacen, una inmersión lingüística. Intento, durante un tiempo, que puede ser de 2 o 3 años, vivir como, que claro que es imposible, pero meterme en ese mundo. Y mi mujer me dice que además es que ni siquiera hablo mucho, porque en ese momento ya estoy como obnubilado. Pero ni tiene un comienzo claro, ni siquiera un final claro, porque después yo las obras las dejo enfriar un poco, como en la nevera, y las retomo meses o años después. Es un proceso un poco complejo, considerando que en gran medida es subconsciente o inconsciente. Bueno, pues si quieres, Gloria, vale, otro trocito del libro. No vamos a leerlo entero porque si no, no vais a comprarlo. Pero un trocito vamos a leer. El libro gordito, no os asustéis. Vamos a ponerle para que se escuche bien. Mi nombre es Zach Ben Yukaf Barchilón y escribo por venganza. Como pastor de almas, ya sé que vos debéis amonestarme por tomar el cálamo alentado por tan bajo asentimiento. Os ruego paciencia. Espero que después de leer esta crónica logréis entenderme y perdonarme.
Me encuentro encerrado en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla la Vieja. Corro un grave riesgo redactando esta misiva. Si mi señor don Juan Alonso, procurador de mis pesares, da con ella, me espera una lenta agonía. Enseguida os contaré, don Zulema, por qué me tiene preso don Juan Alonso. Noble, enojadizo y de gran ferocidad. Pero antes debéis saber qué tareas cumplía para mi señor don Alfonso, porque mi amo me compró con un propósito preciso: escribir su biografía. Me ordenó que compusiera un relato cabal de sus andanzas desde que partió de Sevilla siendo un rapaz hasta ese momento. Lo que sigue, querido rabino, luz de Israel, es una exposición cronológica de las verdaderas gestas y andanzas de mi Señor. Muchas de ellas las contemplé de primera mano, otras me las narró él mismo. De las primeras respondo como buen testigo de vista. Doy fe de su autenticidad. Dentro de mis facultades para recordar hechos tan pretéritos. Respecto de las segundas, escuchadas de labios de mi Señor, solo su majestad divina sabe si son ciertas o imaginarias. Dios, obrador de proezas, es el único que conoce el origen de las cosas. Bueno, hay que ver el juego que da este señor, que era un judío que se llama, como ha dicho Gloria, Zaha ben Yusuf Barchilón. Y como arma literaria parece hacer creíble más el relato. Conseguirlo lo consigues. Vamos, incluso nosotras a veces pensábamos que era una pena que este hombre fuera ficticio, ¿no? Este personaje. Y sí que háblanos un poquito cómo se te ocurrió la idea de Zaha y esta estrategia literaria, ¿no? Tan buena, ¿no? Yo en algún momento me di cuenta que la novela tenía que ser escrita en primera persona, que la técnica de primera persona es más limitada porque el narrador estaba allí, por tanto no puede hablar de lo que no vio o no puede meterse en la mente de los que participan en la novela, con lo cual para el narrador presenta más limitaciones que el narrador omnisciente, que está, digamos, como un pantocrato, como que sabe todo lo que ocurre, que sabe el presente, que sabe el futuro, se mete en la mente de las personas, pero en esta novela creo que esa primera persona subjetiva le daba un mayor calor al personaje. Y se me ocurrió que, bueno, todo esto parte, como ha dicho Ifigenia, de dos crónicas escritas 250 años después. Estas, que el original está aquí en la Biblioteca Nacional, ilustraciones de la Casa de Niebla de Pedro Barrantes Maldonado. Este era un noble extremeño que se afincó en Sevilla y que por motivos que no he acabado de aclarar escribió una crónica de la Casa de Medina Sidonia, que es la que yo he usado principalmente como fuente. Y además había otro señor, posiblemente nacido en Medina Sidonia o incluso en Sanlúcar, que era Pedro de Medina, que era un protegido de la casa, que era un cosmógrafo, que era una persona humilde pero de gran valía intelectual, que escribió ilustraciones de la Casa de Niebla, más o menos a la vez. Yo creo que esta fue primera, ¿vale? Porque Pedro de Medina habla de que él utiliza la biblioteca de Pedro Barrantes y que decía que era la mejor de su época. Bueno, y yo parto de estas ilustraciones, que son obras de encargo escritas 250 años después. Y ahora es que donde aparecen cosas evidentemente fabulosas, bueno, que Guzmán el Bueno era poco menos que como un superhéroe de hoy, ¿no? Que como Iron Man o Spiderman, bueno, que era capaz de con una mano atada y una espada matar a 10.000 moros, 4 dragones mitológicos, en fin, que... Y además hace un encomio de la casa remontando sus orígenes hasta Lancerote del Lago. O sea, un personaje también mitológico, claro. Pero claro, esta gente lo que hacen es encomiar a la casa. Entonces a mí en algún momento se me ocurre que para escribir sobre esto y para lavar el origen tan oscuro del fundador de la casa,
pues tuvo que haber una crónica primera. Una crónica primera que no sabemos si existió, por supuesto, igual sí, y que debió escribir alguien muy cercano a los hechos. Y entonces se me ocurre esa figura absolutamente ficticia de un esclavo moro que compra, de un esclavo judío, perdón, que compra Guzmán el Bueno, Guzmán, en África, porque él pasó gran parte de su juventud en África, donde se convierte en una leyenda y en un hombre posiblemente de los más ricos a ambos lados del estrecho, y ya una persona de esa valía, hecha a sí mismo, pues me daba la impresión de que por intuición diría, bueno, pues yo quiero que se sepa todo lo que yo he conseguido. Y entonces compra a este judío, que es uno de los judíos que escapan de la persecución que en esa época están desarrollando en España, ya en las últimas invasiones bereberes, que introducen un radicalismo religioso y acaba con toda la cultura judaica en el sur de España, la parte musulmana, y es una persona letrada, porque es hijo de un rabino. Y entonces este hijo del rabino pues ve que lo compra en un mercado de esclavos, la imagen de cómo él es comprado también me gusta cómo quedó, porque él mismo se dirige, ve pasar a un hombre con trazas de castellano y dice, cómpreme, que puedo ser útil, que como poco, que además no... Sí, pues básicamente el esclavo es como una moto, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues tiene que consumir poco y puedo meterlo en cualquier lado, ¿no? Básicamente era el pensamiento que tendrían nuestros antepasados sobre lo que era un esclavo, ¿no? Y lo compra y a partir de ahí lo acompaña en todas sus andanzas. Y claro, esta crónica, digamos, real y ficticia es la verdad de lo que yo me he imaginado que pudo ser la vida de este hombre, por supuesto, pura imaginación. Un hombre del que sabemos que era bastardo, que se va a España, que se va a Marruecos con una mano delante y otra detrás, con 14 años, pasa que en el siglo XIV, 14 años ya era un hombre, con 14 años, hijo de un noble pero bastardo, y en Marruecos hace una fortuna vendiendo su espada, pero una fortuna inmensa, tan grande, que él llega a prestarle dinero al rey de Castilla. ¿De acuerdo? O sea, hay que ganar mucho dinero, pero claro, participa como tantos otros cristianos en esa época en las guerras que tenían los reyezuelos africanos en esa época. Estaban siempre peleando unos con otros. Entonces él se pone al servicio del emir de Marruecos, que era el más poderoso, pero que ya empezaba de la última etapa de una de las últimas grandes dinastías bereberes, y se pone a su servicio y se hace inmensamente rico. Por motivos que no sabemos, pero que yo conjeturo, vuelve a Sevilla, donde va a ser tratado como un bastardo, porque lo es, y donde están sus hermanos no bastardos, que también están en la crónica, y por motivos que cuenta la novela, pero que son ficticios, él no solo vuelve a Sevilla inmensamente rico, sino que se hace con el mayorazgo. O sea, algo que era jurídicamente casi imposible, porque era bastardo, pero consigue deshacerse en las turbulencias de la guerra civil castellana entre Alfonso X y su hijo Sancho IV, que es una época muy turbulenta, pues poniéndose siempre del lado correcto, consigue montar lo que es esto hoy. Bueno, y lo que ha sido durante 400 años en España, que esto era la casa más poderosa. El duque de Medina era casi tan poderoso, en algunos momentos más poderoso que el rey. Pero claro, esta primera crónica, que la escribe un judío, porque yo tengo una enorme admiración por la cultura judía, en mis obras siempre aparece alguna referencia al judaísmo, porque yo creo que es una parte esencial de la historia de España, y que prácticamente todos los que estamos aquí, en mayor o menor medida, tenemos sangre judía. Eso no es que lo diga yo, es que lo dicen muchos historiadores, ¿no? Entonces siempre intento meter, y sobre todo porque en esa época era la gente más letrada, porque los judíos siempre han tenido una gran veneración por la palabra escrita y hablada. Entonces me cuadraba además que fuese un judío
un esclavo judío el que hiciese la obra, el que escribiese esa primera crónica de Alfonso Pérez de Guzmán, pero que claro, cuando ya muere su señor y pasa a ser conde, todavía no duque, conde de Niebla y señor de la casa, su hijo no es un bastardo, ya su hijo es hijo del Guzmán el Bueno, hijo de María Coronel, uno de los linajes más antiguos de Castilla. Y entonces lo que lee en la crónica dice, no, hombre, no, esto no puede aparecer así. ¿Cómo va a decir tú que mi padre era un bastardo? Ya veremos cómo. Pero era tan claro que ni siquiera los que encomiásticos pueden esconderlo, porque era una mentira tan gorda que dice Federico Davis, el profesor de Historia Medieval de Cádiz, que cuando Pedro Barrantes Maldonado publica esto en épocas en el siglo XVI, uno de los bufones de Carlos V, no me acuerdo, aquí, tengo el nombre aquí, uno de los famosos bufones, Francesillo de Zúñiga, pues se carcajea diciendo, sí, hombre, sí, vamos a creernos lo que nos está diciendo, que desciende del lanzador del lago. En fin, los bufones se permitían licencias que los demás no podían. Pero era tan claro, porque se tenía en Castilla memoria de quién fue Guzmán el Bueno, oral, porque se canta en romances, la toma de Tarifa, lo del puñal, toda la historia esta que después hablaremos, que no se podía ocultar, pero los giros, los rodeos que da Barrantes Maldonado para explicar que es bastardo, pero no lo es. Es una cosa, porque lo era. Evidentemente hoy nos da igual y está muy bien que sea así, pero esto en el siglo XIII no nos daba igual, ¿no? Porque hasta el Código Civil de hace muy poco el bastardo no tenía derecho igual que el legítimo, eso es 100 y pocos años, ¿de acuerdo? Pues no digamos hace 800. Luego, ser un bastardo no podía llegar a donde llegó. Entonces, el procurador de los pesares del judío es ese que cuando lee casi por azar la crónica escrita el judío, lo encierra y dice, no, tú me vas a escribir esto como yo quiero y además no vas a salir de aquí. ¿De acuerdo? Y por eso lo tiene cerrado en San Isidoro del Campo, que es la fundación que hace Alfonso de Guzmán y María Coronel. Ellos están enterrados allí, porque ellos eran los amos de Sevilla. O sea, el rey, el señor de Sevilla era Alfonso, y siguió siéndolo durante mucho tiempo, porque ¿dónde está el Corte Inglés de Sevilla que vemos todos los de aquí? En la Plaza del Duque. El duque, por antonomasia, era el duque de Medina Sidonia. No había ni que precisar, ¿de acuerdo? Porque eran los amos de aquello. Sevilla era una ciudad de realengo, sus territorios, digamos, jurisdiccionales eran estos, pero como casi siempre ocurre, los señores vivían en Sevilla, que aunque era del rey, tenían allí su palacio y donde hacían su vida social. Entonces esa es la trama que yo hago, porque es un juego con la historia en el sentido de decir algo que no es que haya dicho yo, sino lo dicen todos los grandes filósofos de la historia. Lo que nos ha llegado de la historia nos lo tenemos que creer solo en alguna medida, ¿vale? Porque todas las fuentes, o casi todas las fuentes, son discutibles, o por lo menos hay que preguntarles. Eso lo decía Ramón Carandel, el autor un profesor de Historia del Derecho de la Facultad de Sevilla, que escribió los banqueros de Carlos V. Cuando él iba a Simancas, decía, yo llego a Simancas y me encuentro un documento, lo primero que hago es interrogar al documento. ¿Quién te escribió? ¿Por qué? ¿Quién te conservó? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues claro, un documento de hace 1000 años, hace 800 años, cuando nuestros abuelos posiblemente se hicieran con ellos zapatos o gorros, o porque eran pergaminos, eran materiales valiosos. La verdad es que los documentos que nos han llegado son pocos, y es por algo. Y el que los escribió por algo, porque esto que hago yo de escribir por placer en caso por vicio es algo relativamente reciente. Normalmente la gente escribía para ganarse la vida, de manera que
lo que hago es un juego con la historia. Porque la interrogación que yo le hago a esta crónica de Barrantes Maldonado es la que le podremos hacer a cualquiera de los documentos que nos han llegado de la historia medieval. Luego, nos podemos creer... O sea, la historia es una ciencia imposible. Nosotros nunca vamos a saber realmente lo que pasó. Eso es imposible. Nos podemos acercar un poquito. Entonces, los historiadores, ¿cómo se acercan? Pues echando muchas horas en los archivos, en las excavaciones arqueológicas, viendo las piedras, y así se acercan un poquito a la verdad. Claro, yo como no soy historiador, sino lo que hago es utilizar buenas fuentes, eso sí, yo intento leer todo lo que se ha escrito de la época histórica donde estoy. Y sobre esa fuente, como a mí me da igual, o sea, me baso en la verdad histórica, pero construyo sobre ella, soy mucho más libre. Entonces, que hay un hueco, lo relleno. Ya está. Eso es porque la labor del novelista es mucho más grata que la del historiador. El historiador no debe inventar. Yo invento, y además sin pudor. Pero hasta el punto de que, pasado el tiempo, ya no sé distinguir qué he inventado yo y qué tengo en una fuente. Por eso me tengo que disculpar porque ya no sé, de verdad que no lo sé. Porque claro, yo he leído... Nosotros no hemos creído. Yo he leído mucho, yo creo que todo lo que he podido sobre esta época. Y eso, digamos, es el andamio, o la estructura de lo que yo voy a construir. Ahora, el relleno es mío. Ahora, ¿qué parte es mía y qué parte la he leído? Llega un momento que ya me confundo. Ya no sé decirlo. Pero a mí me da igual porque, como yo no pretendo que esto sea la verdad, para nada, yo lo que pretendo es engañar al lector. Que el lector se lo crea. Y si se lo he creído, y si se lo ha creído, la verosimilitud. Es como el cine. El cine es mentira y, sin embargo, lloramos, tenemos miedo, pero es mentira. ¿Vale? Porque el cine es una imagen. Pues esto es más o menos lo mismo. Bueno, pues vamos a pasar. Vamos a ahora hacer un acto de música con Pablo, que en honor a este entrañable personaje que era el judío, pues el judío Zah, pues Pablo nos va a cantar una canción sefardita. Tendría que estar escrito así, en ese, más o menos ese lenguaje, y no entenderíamos nada, claro. Ese es el lenguaje que se utilizaba en aquella España, que los judíos han conservado y la llevaron a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, a Turquía y demás. Y ahí hemos rescatado una canción de los sefardíes de Salónica que se titula Yedícule. Y esa es la que va a interpretar en el lenguaje sefardita, lo van a interpretar Pablo. A ver cómo sale. Venga, ánimo. El instrumento es la zanfoña, ¿vale? Una zanfoña. Paseando de altas murallas zaradeado, Yedícule verás en paseando de altas murallas zaradeado, en la prisión estoy por ti atado, en el budrón de oro desmasalado. Me quitaron la luz, estoy sufriendo, y la muerte venir, niña, estoy viendo. Me quitaron la luz, estoy sufriendo,
la muerte venir, niña, estoy viendo. Yo estoy en la prisión, tú en las flores. Sufro de corazón, quiero que llore. Por el Guediculé ven paseando, mira en qué jali yo estoy pasando. Por el Guediculé ven paseando, mira en qué jali yo estoy pasando. Ostanico preto sale a hacerte y a la tejila echar aceite. ¡Viva la madre que te parió! Mi entrada como esclavo en el patrimonio de la Casa de Guzmán coincidió con una etapa en la que cada día se acrecentaba la popularidad de mi amo como guerrero y con ella sus ya ingentes caudales. Favorito de la fortuna, invicto en la batalla, su prodigalidad no le impidió convertirse en el cristiano más rico de Marruecos. Contra los consejos de los hombres más entendidos de sus mesnadas, su engreimiento le llevó a ampliar su palacio de Fez, hasta transformarlo en un edificio nunca visto. Desde allí dirigía sus negocios tratando de permanecer ajeno a los sucesos de la España, de los que quedaba al punto enterado. Su afrentado corazón había aprendido a desoír la voz de la sangre y, pese a las noticias pavorosas que llegaban de los padecimientos de Castilla, don Alfonso siguió atento a lo suyo y a complacer a su señor, inmerso por entero en las usanzas y los modos del Magreb, porque, como tuve ocasión de constatar una y otra vez a lo largo de mi vida, a su lado, mi señor, cuando paraba en África, se volvía africano, mientras que en Castilla mutaba para volverse poco a poco, no sin dificultad, castellano. Fueron aquellos buenos años para vivir en Marruecos. Todo lo contrario ocurría en una Castilla acosada por las invasiones benimerines y las querellas internas. Tan pronto como Abu Yusuf pacificó el Magreb, recaderos portadores del llamamiento a la yihad salieron en todas las direcciones antes de que acabase el invierno, anunciando que la cólera de Dios se derramaría sobre Al-Ándalus en la primavera siguiente. ¡Qué desgraciada tierra! Muchos debieron ser sus pecados para sufrir tan severo castigo divino, porque mandó terribles catástrofes sobre ella el Señor de los tiempos. Desde que se desmoronó el imperio de los almohades, los habitantes de las Andalucías, tanto moros como cristianos, padecían plagas sucesivas, una tras otra: la de los hilalíes, las guerras de conquista castellana, la sangrienta sublevación de los mudéjares, las guerras provocadas por el emir de Granada y, por si fuera poco castigo, ahora los castellanos se enfrentaban a la peor de las desgracias de la guerra civil, más tremenda aún si cabe por el hecho de enfrentar a un padre con su hijo. Ha tocado, Rosa, varios temas, ¿no? Ha tocado lo que ha dicho Juan Luis sobre la riqueza, cómo se hizo en Marruecos, esa grandeza y esa riqueza con la que se hizo ya en Marruecos, yendo con 14 años, ¿no?
Y sobre todo toca también el tema de los benimerines, de la gente que vivía aquí, que era en constante guerra, no podía ni sembrar porque no sabía si iban a recoger, o sea que era una guerra constante. ¿Cómo podía vivir aquella gente, no? Yo que le pregunto, y esa guerra civil entre el padre e hijo, entre el rey Alfonso X, que llamaban el Sabio, y su hijo Sancho. ¿Qué nos puedes contar un poquito de esa parte de la historia? Bueno, yo creo que los andaluces pues somos descendientes de gente de hierro que venían aquí a morirse, que venían al peor sitio de la tierra, porque la Reconquista, que algunos dicen que no fue Reconquista, para mí me parece que fue una Reconquista como una casa, pero bueno, va muy lento hasta que se rompe, digamos, la esclusa que hay en Despeñaperros. Y cuando cae la puerta de Despeñaperros, cuando cae Jaén, cuando cae Córdoba, cuando cae Sevilla, ya, digamos, el poder andalusí se desmorona y la Reconquista puede considerarse terminada. O sea, en realidad, muchos historiadores dicen que en el siglo XIII es cuando acaba la Reconquista, porque queda Granada como estado vasallo. El emir de Granada era vasallo del rey de Castilla. De hecho, en la muerte de Fernando, en el entierro de Fernando el Santo en la Catedral de Sevilla, participan caballeros moros de Granada portando antorchas que iban bien engalanados, porque era su señor, en la lógica, su señor político. ¿Qué ocurre? Que como ocurre muchas veces en la historia de España, pues se sucedieron una serie de catástrofes que hicieron que todo eso se retrasase 250 años más, casi 300. Y no solo eso, sino que además se constituye una frontera que es la frontera por antonomasia, porque ninguna frontera entre el mundo islámico y el mundo cristiano duró tanto como la andaluza. Porque de Asturias al Duero, y del Duero al Tajo, y del Tajo al Guadiana, no duró esa frontera 300 años. Sin embargo, desde las Navas de Tolosa hasta la hasta la conquista de Granada, pasan casi 300. ¿Cómo es posible que algo que fue relativamente estable, continuado, pues porque coincidieron una serie de catástrofes que fueron, para empezar, la guerra civil entre Alfonso, mal llamado Sabio, porque yo creo que fue un rey nefasto por muchos conceptos, comparado con su padre, que fue el verdadero artífice de lo que es España hoy, pero su hijo fue un desastre, era muy culto, le gustaba mucho la cosmología, hablaba muy bien gallego, era un gran poeta, pero políticamente fue un desastre. Políticamente todo lo que hizo fue un desastre absoluto. Y entre las cosas que hizo mal fue cambiar las normas de Castilla y liarlo todo. Con lo cual, teóricamente, los descendientes de su primogénito, Fernando de la Cerda, eran los que iban a ser reyes, pero como él cambió el derecho castellano, muy germánico, por el derecho romano de las partidas, pues entonces tenía que sucederlo el segundogénito, que era Sancho IV. Claro, los descendientes de Fernando de la Cerda, que eran además nietos del rey más poderoso de la época, que era Jaime I el Conquistador, el rey de Aragón, dijeron, no, hombre, no, eso no puede ser. Entonces se crea una guerra civil donde todos luchan con todos y donde los enemigos de antes se convierten en amigos. Y da igual su religión, porque hay una frase textual en la novela que yo la traigo de los hechos de las fuentes de la época, que dijo el rey Sabio, Alfonso X, cuando le reprocharon en alguna medida por qué se aliaba con el sultán de Marruecos contra su hijo, que a su vez era aliado del señor de Granada. O sea, ahí había una alianza a dos bandas. Granada, parte de Castilla, uno de los pretendientes, Marruecos el otro pretendiente. Y dijo el rey, dado que mis hijos se hacen mis enemigos, forzoso será que mis enemigos sean mis hijos. O sea, diciendo, bueno, mi hijo me ha traicionado, mi hijo ha roto el esquema que yo tenía, entonces me tengo que aliar con mis enemigos. Entonces, parece que el que consigue la alianza entre el emir de Marruecos y Alfonso X es la mediación de Guzmán el Bueno, que además es el que pone la pasta para esa guerra. Y por eso es cuando viene a Castilla y viene, pues, bajo palio, vamos, como el rey del mambono viene aquí diciendo, no, yo te traigo como aliado al señor más poderoso de la época, porque Abu Yusuf fue el último gran emir bereber, el señor de los benimerines que
que su designio, como todos los invasores africanos, no era conquistar España. España era una primera... o sea, en todos los designios de los conquistadores de África era textualmente que los caballos de los musulmanes abrevaran en las pilas de San Pedro. O sea, ellos tenían dos objetivos, que eran Constantinopla y Roma. Uno lo consiguieron, como todos sabemos, y el otro no. Y la mala o la buena suerte, depende de cómo se mire, es que nosotros estábamos en el camino. Pero los musulmanes no es que quisieran conquistar España porque España les gustara mucho, aquí se comiera muy bien o esto, sino porque estaba de camino. O sea, porque primero conquistaron Egipto, después Libia, después Marruecos, y en su designio que era conquistar todo igual que los cristianos, ¿de acuerdo? O sea, que esto no es una historia de unos buenos y otros malos, porque los cristianos también querían, o sea, el rey Alfonso quiso conquistar el norte de África como un camino hacia liberar la Tierra Santa. O sea, que en la lógica política de la época, un señor lo suficientemente poderoso lo que quería era conquistar el mundo. ¿De acuerdo? No es algo que nos tenga que sorprender. Entonces, se alía Alfonso X con el emir de Marruecos, mientras que su hijo, nieto de Jaime el Conquistador y con el apoyo de los aragoneses, se alía con el sultán de Granada, que además traiciona a su señor feudal, que es Alfonso X. Y la guerra es pavorosa. Además empiezan ya a haber epidemias de peste negra, Andalucía empieza a despoblarse, como dice Figenia, no se podría sembrar porque prácticamente, como pasó durante 300 años, sembrar era para que se lo comieran los otros o te lo quemaran. De ahí buena parte del latifundio andaluz, de que nosotros los andaluces vivamos en centros de población muy grandes y amurallados, de esa pasión por el caballo, de la predominancia de la ganadería, porque es que no se podía. O sea, lo único que podían hacer era... Aquí la gente vivía de la ganadería y del saqueo de los vecinos, y de vender y comprar esclavos y de la guerra, durante muchos años. Y claro, eso es lo que hace que el hilo de mis novelas, que son cronológicamente Lloran las piedras por Al-Ándalus, que es la conquista de Andalucía, pero visto desde el punto de vista de un andalusí que vive en Jerez, que él siente que le están echando de su casa, porque era su casa. Pero siempre me interesó ver cómo se veía la reconquista desde el punto de vista del conquistado, que además la inmensa mayoría de los andalusíes eran romanos visigodos convertidos al Islam, igual que pasa en los Balcanes. Los Balcanes no todos son descendientes de turcos. Los musulmanes de los Balcanes son eslavos que se convirtieron al Islam. Pues igual pasaba aquí. La inmensa mayoría de los andalusíes eran de la misma sangre que los cristianos, solo que les dividía algo que en aquella época era una cima insalvable, que era la religión. Casi hoy también, pero bueno, menos. Pero en aquella época tener otra religión era tener otra visión del mundo. Por tanto, era un amor imposible. Uno de los dos tenía que conquistar al otro. Lo que pasa es que tardó mucho, y se tardó mucho por las guerras, por las pestes, por todas esas circunstancias. Y eso creo que, en buena medida, es lo que explica cómo es Andalucía hoy. Cómo es Andalucía y que para lo bueno y para lo malo. Pero yo tengo claro que quien venía aquí, venía porque no tenía más remedio. De hecho, había un privilegio, el privilegio de Domicianos, que decía: hubieras cometido cualquier crimen al norte de Sierra Monera, cualquier crimen, salvo el de blasfemia y el de lesa majestad, y tenías dos opciones: o te ahorcaban o a la frontera. Entonces, claro, normalmente entre la horca y la frontera, pues uno se va a la frontera. Pero Andalucía era un poco como las colonias penitenciarias de Australia y de Nueva Zelanda, pobladas de irlandeses y de escoceses pobres. ¿Por qué? Porque dice, bueno, has robado un pollo a Nueva Zelanda o a la horca. Pues claro, así. Pues Andalucía era por el estilo, ¿de acuerdo? Aquí la gente venía porque no tenía más remedio, o porque se moría de hambre, y entonces venían de Galicia, de Asturias, de Navarra, andando, que la inmensa mayoría se morían por el camino, o venían obligados por un privilegio domiciano, o intentando hacer fortuna, que también era una zona donde había posibilidad de hacerse rico. Y eso lo está en todas las crónicas. Decían, los que llegan a pie, caballeros se facen. Eso ya en esa época en Europa era casi imposible, porque la sociedad estamental era muy poco permeable.
Pero aquí todavía se podía, y Guzmán el Bueno es un ejemplo. ¿Por qué se podía? Porque con la fuerza de las armas, en una situación de guerra continua, sí podías, digamos, acceder a algo que, ya digo, era casi imposible. Que un bastardo llegara a tener el poder político que él tuvo, yo no conozco otro ejemplo, pero claro, yo me concentro en partes de la historia muy específicas, a lo mejor sí hay, ¿no? Pero yo no tengo noticias de otro así. María José. Al entrar por el gran río, que en su tramo final fluye ancho y fangoso, una vez más se maravilló mi amo de que aquel lugar tan bien ubicado y con tantos abundamientos de bienes, que empezaba a ser conocido como Sanlúcar de Barrameda, siguiera tan abandonado y desprotegido, siendo como es el antepuerto de Sevilla, su escudo y la llave de su cofre. Desde nuestra nave podíamos contemplar una abrupta meseta que se alzaba en la orilla sur del río, flanqueada por el oeste por un arroyo de mediano caudal que vertía en el Atlántico. Como en tantas ocasiones, mi amo pensaba en voz alta en mi presencia, dirigiéndose a mí, aunque sin esperar respuesta o conversación. Lo suyo era el monólogo, y lo mío, escuchar con mirada atenta y bovina, siguiendo el rapidísimo movimiento de sus labios al hablar. No lo entiendo, judío, que ni el rey ni los grandes hayan reparado en la importancia de este enclave elevado como puerta del océano. Esto es oro molido. Los moros bien lo sabían y construyeron en la cima de ese collado un ribat de 7 torres, del que ahora solo queda una en pie. Lo demás son ruinas. Hace décadas que algún poder cristiano debería haberlo reconstruido, poblado y fortificado. Y como nadie lo hace, lo haré yo, con el tiempo. Allí donde el cerro desciende en pendiente, habría de labrarse un muro con barbacana para defender al puerto. Y al otro lado, una torre como la de Sevilla, cimentada sobre el agua, maciza hasta el adarve, con una puerta en recodo para hacerla inexpugnable. Así, los bajeles tendrían abrigo seguro frente a los enemigos o los elementos. Si fuera mía esta plaza, la rodearía de la más recia muralla de tapial, con cal y guijarro, y la dotaría de un hermoso pórtico principal, enlucido de azulejo, con mi escudo de armas. Y torres, muchas torres, sencillas, con planta cuadrangular, y debajo de las piedras, un foso bien profundo. Quien se apodere de esta plaza, judío, podría llegar a ser el hombre más poderoso del reino de Sevilla, quizá de todas las Españas. Mira bien esta tierra, la mejor y más bella tierra de la creación. Aunque ahora sea un cardizal abandonado, bien labrada rendiría el 40 y hasta el 50 por 1. Me he informado, el clima es suave, el agua sobra, hay muchas radas de arena donde los buques pueden varar. También corrales de pesca, abundancia de marisco, buenas zonas para la huerta, pastos. ¿Qué más cabe pedir de una heredad? Que vamos, que tenía buena vista el Guzmán cuando entró y vio todo esto desde el barco, imagínate si llega a bajar. Ya lo que cuenta ahí, ¿no? En fin, bueno, la pregunta que te quería hacer era, bueno, que como él tenía gran fortuna, esos préstamos a los reyes que él hacía, como no tenían luego para devolverle, ¿qué hacían? Claro. Darles alguna plaza. Pues mira, se me ha antojado a mí ese sitio que es tan bonito y tan bueno ahí en la meseta y tal, que tiene buenos pastos y marisco. Pues para ti a Sanlúcar, ¿no? ¿Y por qué eligió él luego el fundar aquí la casa? Porque tenía Vejer, tenía otros sitios para estar en Media Sidonia, tenía 50.000 sitios para haberlo fundado allí, ¿no? ¿Por qué eligió Sanlúcar? ¿Crees tú que eligió Sanlúcar? Por lo que cuento ahí, bueno, partimos de la base de que yo presupongo que para conseguir lo que consiguió tenía que ser una persona de virtudes excepcionales físicas e intelectuales, porque eso no lo consigue cualquiera. Sus virtudes físicas están fuera de todo lugar porque era conocido por su envergadura, por su fiereza, eso.
Sus virtudes intelectuales, pues según parece, después hablaremos de eso, se deben más a su esposa, María Coronel, que es la verdad, como suele ocurrir tantas veces, él fue la verdadera cabeza de la gestión del negocio y fue la que movió los peones para crear la casa. Su oficio eran las armas y derrotar y intuición militar. Entonces eso es absolutamente ficticio. Yo no sé, hombre, que pasó por el río seguro. Me imagino que no iba a saber ya si iba marisco y había... Entonces, esto siempre fue una zona deseada desde tiempo de los romanos. Bien aguada, con un clima templado. Los romanos hicieron de esto el mejor sitio del mundo. Eso está vamos, Gibbon o cualquier historiador, y los romanos consideraban que esto era el jardín de las Hespérides, el sitio donde la vida era más plácida. Y entrando en la columna vertebral del Valle de Guadalquivir, que era la zona deseada en toda la antigüedad, pues tenemos una meseta elevada, antes de Sevilla. Vamos, es que cualquier persona que tuviera un cierto instinto militar, y él debió tenerlo, pues dijo, yo quiero eso. Que además hubo un ribat, o sea, un monasterio. Un ribat era un monasterio, pero como de los cruzados, pero de la parte musulmana, de guerreros de la fe. Pensemos que durante toda la Alta Edad Media y buena parte de la Baja Edad Media, Al-Ándalus es una zona mucho más rica, mucho más próspera, mucho más desarrollada en todos los conceptos que el norte de España, que Castilla. Entonces, los castellanos cuando vienen aquí, pues empiezan a encontrarse algo y que no dan crédito. Es decir, ¿cómo puede ser? El Alcázar de Sevilla, por ejemplo, aunque el Alcázar de Sevilla lo hacen Pedro el Curel ya pero la mezquita, la Alhambra, o sea, se encuentran con cosas que para ellos son absolutamente increíbles. Y además una tierra que en Castilla es mucho más pobre. O sea, comparado con la meseta, Andalucía es un vergel. Y esta gente viene de la meseta, básicamente, de un sitio donde en invierno hace muchísimo frío, en verano muchísimo calor. Y además la tierra no produce. Entonces vienen a una tierra donde los inviernos son suaves, llueve bastante, hay muchos ríos, la tierra es fértil. Entonces, y claro, los musulmanes también crearon aquí toda una cultura y una ciudad y una infraestructura que quedó destrozada en buena medida con la guerra de conquista. Entonces esto se pierde, según parece, en alguna de las batallas del siglo XIV. Y el problema de Andalucía a partir de la conquista es que no hay gente para poblar toda la tierra, porque Andalucía siempre ha sido un sitio infrapoblado. Hasta el siglo XX prácticamente, pensemos solo en las colonias de Carlos III, en las colonias de la Carolina, que las pueblan con cristianos, con católicos alemanes, porque Andalucía siempre ha habido menos población de la que la tierra soporta. O sea, poblar esto ha sido el gran problema de los reyes de Castilla, pero no había gente suficiente, además en una época en la que la esperanza de vida pues era 30, 35 años, donde las mujeres empezaban a parir a los 14 o 13 años y normalmente a los 20 o 25 años ya se habían muerto algunos de sus partos. De manera que aquí no se puede aprovechar todo lo que hay. Entonces, dentro de las múltiples ruinas que habría, pues imaginé que un guerrero con la capacidad y la intuición militar de Guzmán el Bueno, pues lo vio y dijo, eso lo quiero yo. ¿Cómo lo consiguió? Pues en alguna de las carambolas, porque aquí yo le presto al rey y me da esto en señorío, pero ahora yo esto no lo quiero y te lo cambio por aquello. Y era así, te cambio Alcalá porque él fue señor, te lo cambio por Vejer, hombre, pero Alcalá está más lejos de la frontera. Pues, todos estos eran cambalaches en los que yo creo que buena parte era la mujer. Muy bien. Pues ahora vienen la reina y la coronela. Estas dos mujeres se van a convertir así de repente en la reina, doña María de Molina, y en María Coronel, la mujer de Guzmán.
¿eh? Qué Así que bueno. van a hacer el diálogo ellas dos, a ver lo que dicen. No nos ha dado tiempo a hacer el disfraz. Que me he venido yo. Doña María, os quiero bien y estoy preocupada por vos. Parecéis tan infeliz. Os he llamado para que me acompañéis en mis rezos y una vez confortada por la ayuda divina, si os parece bien, me abráis vuestra alma. Soy vuestra amiga, confiad en mí sin reservas. Nadie sabrá lo que aquí se diga y si puedo, os ayudaré. Os agradezco vuestra confianza, mi señora, que para mí vale más que todo el oro del mundo, pero la reina padece ya suficientes males como para que yo cargue sus espaldas con mis cuitas. Busco el amparo de nuestro Creador, a quien rezo siempre con devoción, para rogarle que me perdone las ofensas que le hago. Mi reina, los hombres no pueden amar como nosotras, son tan incapaces de hacerlo como de parir. Los varones aman a sus camaradas, a sus confesores y hasta a sus caballos. Alcanzan a amar sus propios sueños, mas no a las damas. Ellos nos desean, porque así lo decretó Dios al comienzo de los tiempos, pero no saben amarnos, no como nosotras amamos, con todo nuestro ser, con el alma y el cuerpo a la vez, sin distinguir entre una y otra. Sí, nos toman afición y gustan de nuestra compañía un tiempo, porque cuando perdemos la sazón buscan carne joven y entonces todo lo más nos tratan como a sus madres, pero no saben amar. Sus favores duran lo que dura su deseo. No sé, doña María, yo que quedé prendada de mi esposo desde que posé mis ojos en él y lo elegí por dueño. Bien sé que no es lo habitual, mas he tenido esa dicha, gracias a Dios que es a la vez verdadera Trinidad. ¿Acaso vos, doña María, es cierto lo que dicen en la corte, de que no habéis amado jamás a don Alfonso como yo amo a don Sancho? Es cierto, mi reina, nunca le amé. No dejo de reconocer que es hombre dotado de notables cualidades, quizá más que ningún otro de su generación, exceptuando a vuestro esposo, por supuesto. El Señor ha engrandecido a mi marido de todas las formas posibles, y yo debería amarle, pero franqueza obliga. Yo casé porque me lo ordenaron mis padres. Obedecí, no sin protestar, pero obedecí. No cabe, como cabe esperar de una buena hija, cuyo principal deber es no mancillar a sus mayores con sus faltas. No estoy de acuerdo con vos, doña María. Creo que lleváis demasiado lejos lo que conlleva la limpieza de la sangre. ¿Y qué si su madre fue una mora? Todos en Sevilla reconocen en su cuerpo y en su espíritu la clara huella de los Guzmanes, una estirpe antigua y honorable. Sí, mi reina, tenéis razón. Eso sería lo mejor para todos, pero no puedo. No le amé y no le amo ahora. Sobre el corazón no mandan razones. Yo nací mereciendo ser querida por lo mejor de Sevilla, o al menos por un igual. Y si no le amé cuando era moza, virgen y estúpida, ¿cómo amarle ahora que mancha mi fama y la suya con sus barraganas? Ese delito no lo espía el arrepentimiento. Doña María Coronel es uno de los personajes más fascinantes de esta historia, nos ha llegado al alma, vamos. El judío que era narrador va narrando diferentes capítulos y a veces con un sentido del humor las desventuras que padeció a manos de esta mujer, de María Coronel, y cómo le hizo la vida imposible a Guzmán, que terminan separándose, ya nos lo contará ahora Juan Luis. Sin embargo, en estas conversaciones con la reina confiesa la falta de ternura y amor que ha recibido de Guzmán. Y nos gustaría que nos contaras tú cómo veas tú cómo era realmente doña María Coronel. Cuéntanos tú cositas de María Coronel. Vale, a ver si consigo distinguir lo que es real y lo que me inventé. Pero bueno, un inciso primero. Esa conversación es entre las dos de las mujeres más brillantes de la historia de España, María de Molina y María Coronel. España es un país, tiene una historia de mujeres
impresionantes, no solo la reina Isabel, aunque parece ser la primera, porque entre las cosas que creo que nos han contado mal de la historia es que no ha habido participación de mujeres y que las mujeres han sido, digamos, un factor secundario de la historia de España, cuando no es así. Incluso nuestro derecho le concede, el derecho castellano, no tanto el catalán y el derecho castellano le concede muchos privilegios a la mujer. Nuestro régimen de gananciales es el que se impera por defecto, cuando eso en Europa es algo verdaderamente extraño. O sea, la mujer siempre ha tenido mucha presencia y tenemos no solo a María de Molina, a Doña Urraca, en fin, hay muchas reinas cuando eso en otros países del norte de Europa presuntamente más avanzado ni se soñaba. Entonces, María Coronel, ¿qué le pasa? Pues María Coronel, yo imagino, uno de los linajes más antiguos de Castilla. Sus padres familiares del rey de Castilla, que esperaba ser amado por lo mejor de Sevilla. Y como la familia necesita efectivo y está mal, como suele ocurrir con muchas casas nobles, que tienen mucho, como decían mucho don y poco din, ¿no? Tenían mucho don y poco din, pues dice, no, María, tú te vas a casar con este que nos va a meter aquí una tonelada de oro. Y claro, María no podía más que decir que sí. Pero ella me da la impresión de que... Me da la impresión, no lo sé si eso lo he parido yo totalmente o de alguna forma lo he inferido, que debió considerarse poco para alguien que era bastardo, que se decía que su madre era mora, que probablemente fuera engendrada de una de las esclavas moras de... Porque el padre, yo he inventado que el padre no se acuerda del niño, porque los señores, después de una cena, iban a excusar al excusado de fuera, veían a una moza, les gustaba, la tumbaban, las preñaban y ya no... Vamos, es que... Y después veían un niño por el pueblo que oye, pues esto se parece a mí. O sea, pues, eso era habitual, pero no solo entre los grandes señores, incluso entre los medianos señores. O sea, los poderosos de esa época regaban los alrededores de bastardos. ¿De acuerdo? Y eso era, yo creo que en toda Europa. Entonces, por mucho que este hombre fuera... inteligente, guapo, rico, era posiblemente hijo de una esclava mora, medio moro porque has pasado en África desde los 14 hasta los 20 y pico años, tan fluido en árabe. De hecho, la última duquesa defendía que era moro, cosa que yo creo que difícil de probar, pero bueno, como posible es, por una frase de una crónica, una de las cartas con Sancho IV. Pero si no era moro, era medio moro, de sangre, posiblemente. Y que que tenía sus mercenarios modos con lo que se expresaba fluidamente en árabe. O sea, para una noble de lo mejor de Sevilla, de esa época, eso debía ser un horror. Pero se casó con él, porque además le dijo, entre los favores que le quiso hacer el rey, dice, Alfonso, ya es hora de que te cases. Dice, y te voy a buscar una mujer brava, rica y fea. Sí, eso lo he leído yo en alguna parte, pero no sé si es ficción o es una de las crónicas. Pero eso es lo que le dijo, lo que le dijo a Alfonso. Y a fe que era brava, bravísima, rica, pero sin efectivo, y fea, por lo visto, no era muy agraciada. Pero de la crónica de Barrantes y la de Pedro de Medina se infiere que la verdadera cabeza en la gestación de la casa es ella, la que le administra los dineros. Por ejemplo, uno de los problemas que tuvo el Guzmán cuando vuelve, porque Guzmán él se va a África, según parece, sin intención de volver, porque aquí están sus hermanos legítimos, que sus hermanos legítimos debían poderse verde de envidia cuando veían al más fuerte, al más rico, al más inteligente, que además le dijo al padre, vete porque esta gente te van a quitar de aquí. Se va a África con 14 años. ¿Y por qué vuelve? Vuelve porque lo llaman, pero lo llaman porque quieren utilizar sus tropas que ya son afamadas en África. Pero él posiblemente nunca pensó en volver. Y cuando vuelve, decanta la guerra, inclina la balanza de la guerra en buena medida a favor del rey Sancho. Entonces el rey Sancho lo quiere premiar. Y le premia con una mujer, y entonces María Coronel vuelve a África con él.
pero el problema que ahora tienen es cómo se vuelven de África con el oro, porque... Eso, ¿no? Y entonces se cuenta en alguna de las crónicas que María Coronel se fue primero a Sevilla y él se quedó con Abu Yusuf, con su señor, en África, que no le iba a dejar llevarse de ahí ni un duro. Pero entonces le manda a la mujer higos porque le gustan mucho. Y se cuenta en alguna parte que dentro de cada higo iba un doblón. No sé si eran higos, dátiles, perdón. Dentro de cada dátil iba un doblón. Entonces, escamoteó, posiblemente con la colaboración, escamoteó buena parte de la fortuna en oro de Marruecos por una u otra vía. Como la droga, ¿no? Sí, como las 2 toneladas de droga que habrá en el barco ese con las 18.000 vacas. Bueno, eso está inventado. Además, estamos en la tierra de contrabando por antonomasia, porque toda esta zona de Guadalquivir... entonces, María Coronel debió ser el alma de la casa. O sea, la verdadera fundadora intelectual de la casa es con el brazo y el poder militar de Alfonso Pérez de Guzmán y con el talento organizativo de María Coronel. Pero María Coronel, entre las cosas que tenía, es que no podía soportar, que tampoco era propio de su época, las infidelidades de su marido, que hoy nos parece normal, pero en aquella época era una rareza, porque lo anormal era tener un marido fiel. O sea, sin embargo, esta mujer, por lo visto, es que no lo toleraba. No lo toleraba. Y sin embargo, las juergas que se corría el Guzmán con sus amigotes en Sevilla eran sonadas, o sea, eran una cosa... Entonces, en una de estas, le dijo María Coronel, pues ya no voy a cohabitar contigo más. Y eso está implícito en la crónica, pero lo dicen de una forma tan absolutamente literaria, que lo voy a contar, pero es, por supuesto, inverosímil. Dice Barrantes Maldonado, cuando él estaba en África, su mujer, como lo quería tanto, que era evidentemente mentira, sintió por él un gran deseo. Y antes que pecar, cogió tizones de la chimenea encendidos y se los metió por salvasea la parte. Que lo dice Barrantes Maldonado. Y de las resultas de meterse un tronco ardiendo, o sea, unas brasas por ahí, dice, quedó impedida para toda procreación. Eso, evidentemente, no sé. Se voy a buscar un... Disparate, vamos a ver. Salvo que solo se le ocurre a Barrantes Maldonado y a Tarantino, ¿no? Porque pero eso está aquí, ¿vale? O sea, eso lo dice. Entonces, yo intentando leer, ¿qué se lee ahí? Pues se lee que esta mujer no toleraría las infidelidades, que le diría, tú conmigo ni una vez más, pero que eso en su época era intolerable, porque los primeros que no se lo iban a consentir eran sus confesores, porque las mujeres estaban obligadas al débito conyugal. Y a decir, entonces, para explicar de alguna forma que esta mujer, que era brava, dijo, ni una más, explica ese cuento, que evidentemente es un cuento chino. Pero lo que sí es claro es que ella en algún momento determinado dice que ya no cohabita más con él, y que se separan. Y hacen vida separados, algo extraordinariamente raro también. Y sin embargo, ella va por su lado y él va por el otro. Y hasta el rey les amonesta, oye, que tú que estás dando escándalo. Y es lo que habla María de Molina, porque María de Molina era todo lo contrario, también muy raro. María de Molina, al parecer, estaba enamorada de su marido. Y además, y él también de ella, porque él estaba prometido en matrimonio a una mujer de la Casa de Aragón. Y la rompe el compromiso y se casa con María de Molina, con lo cual los aragoneses se cabrean y empiezan las guerras. Pero eso también era una cosa rarísima. Que unos reyes se casaran por amor, eso era tan raro como meterse por ahí un tizón encendido. ¿Vale? Porque era una cosa que decir, los reyes se casaban porque tenían que casarse y punto. ¿De acuerdo? Pero también en eso María de Molina es excepcional. Entonces, ese diálogo, que por supuesto es ficticio, es entre una mujer rara porque quería a su marido y una mujer rara no porque no lo quería, que eso era lo normal, también hoy, sino porque dijo, no solo no lo quiero, sino además no voy a vivir con él y no voy a tener conocimiento bíblico con él, como dirían los confesores, ¿no?
no lo voy a dejar de conocer bíblicamente. Cosa que era absolutamente desusado. Y de hecho ella no vuelve a parir. Entonces, entre las cosas por las que Brante no vuelve a parir, porque lo normal en esa mujer era pasarse preñada en esa época desde los 14 hasta que se moría de parto. Sin embargo, ella deja de concebir. Y deja de concebir porque dice Brante Maldonado, es que como cuando le entró el calentón ese, cuando él estaba en África, hizo esa cosa tan rara, pues ya quedó impedida para la procreación, y aunque siguió conociendo bíblicamente a su marido, ya no pudo preñarse más, pero evidentemente... Entonces, es un ejemplo de cómo yo tomo algo que evidentemente es ficticio, porque yo no me lo creo, yo creo que no se lo cree nadie en su sano juicio, pero siempre con la reserva de que igual sí, porque hay gente muy rara. O sea, igual sí, pero yo no me lo creo. Entonces yo ahí lo que veo, una de las argucias de los giros rocambolescos que hacen tanto Pedro de Medina como Barrantes Maldonado para explicar algo que en esa época era absolutamente desusado. Y del conjunto, porque de María de Molina no solo... Porque, perdona, es que eso se pagó, el hacer esos libros, ¿no? Claro, Está pagado por la Casa Medina Sidonia. Esto lo paga... Bueno, Pedro de Medina es que vivió toda su vida de la Casa de Medina Sidonia, porque Pedro de Medina era humilde. Pero no, Barrantes Maldonado era un personaje cultísimo, escribió otras cosas, luchó por toda Europa, pero era un poco bala y supongo que en algún momento se quedaría sin pasta y diría, bueno, pues voy a escribir esto a ver si me... Blanqueo la... Pero evidentemente, es como si yo escribo ahora que alguien me haga a mí la crónica de mi vida. Porque le digo que me deje bien, ¿no? Por si yo pongo como los que escriben, mandan a escribir una biografía. Tú quieres que te dejen bien, porque si no... Y 200 años después. Y además 200 años después. Que 200 años es mucho en cualquier caso. Piensen, bueno, 200, más de 200, casi 300. O sea, pensemos que si estamos en 2023, pues son hechos que habrían ocurrido pues a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII el mundo era distinto. Pero en aquella época, con menos capacidad de acceder a las fuentes de conocimiento. Lo que pasa es que del Guzmán corrían muchas leyendas orales, o sea, muchos romances, y de María Coronel hay muchos romances también. La inmensa mayoría de nuestros antepasados eran analfabetos. Entonces, lo que se sabían es muchas coplillas y muchos romances que cantaban los ciegos en las plazas. Y por eso están rimados en asonante, en octasílabos asonantes, porque como una regla mnemotécnica. Y también nosotros hemos perdido capacidad memorística, pero nuestros antepasados usaban mucho más la memoria, porque no tenían medios de acceder. Entonces se sabían cientos, posiblemente miles de coplillas, y esas coplas pasan de generación en generación, se van cambiando y forman parte de la tradición oral, que en buena medida también está aquí. Muy bien. Isabel, vamos a terminar la última lectura. Dicho esto, mi amo, ya de todo punto ciego por la aflicción y al agravio, se retiró de los adarves para no contemplar la escena terrible que a continuación se desarrolló. Yo me fui con él. Por los gritos que sonaron en los parapetos y por los aullidos que dieron los moros, supimos el desenlace del suceso. Me contaron más tarde que el negro que degolló a don Pedro se aplicó en hacerlo rápido y con apenas un tajo, y después alzó en su mano la cabeza del muchacho, mientras los postreros rayos del sol poniente iluminaban los últimos espasmos de la muerte. Encerrada en una mazmorra, tampoco doña María pudo ver el final de su primogénito. No obstante, como todos en Tarifa, lo supo de inmediato, y en ese mismo momento cayó de repente en un abatimiento sin freno, en un éxtasis de sufrimiento. Gemía sin ningún comedimento, golpeándose contra las tapias de la cárcel y arrancándose los cabellos. Se negó a comer, gritando destemplada insultos contra la morisma, contra su marido y contra todo el que se le ponía a la vista.
Andando el tiempo, le fue venciendo el agotamiento y el vociferío dio paso a un llanto suave, con lamentos continuos, desolados suspiros y rezos susurrados. Todos en la fortaleza sentíamos piedad de ella, pues bien, cierto es que nada supera al dolor de una madre. Sobre este hecho trágico y lastimoso se ha cimentado después la leyenda de mi Señor, habiéndole ganado el calificativo de bueno. No sorprende que la versión oficial de la casa que ha pergeñado el monje haya sacado buen partido del suceso, a pesar de que todo aquello constituyó ante todo un drama. Los aliños que pone el fraile de su cosecha son falsos. Por ejemplo, cuando añade la escena del cuchillo. Yo estaba allí y puedo jurar que el arma que se empleó para decapitar a don Pedro no pertenecía a su padre, aunque ello no quite un ápice de valor al sacrificio de mi Señor. Pues la verdad es que estábamos, claro, en la escuela que nos enseñaron era lo de que Guzmán tira el puñal, lo matan al niño, y deseando llegar a ese capítulo que no llegábamos, y cuando llegamos, pues no se le dio esa importancia. De hecho, además, como dice ella, ni siquiera aparece ni el cuchillo de Guzmán ni nada, sin la importancia de que mataron al hijo, ¿no?, al primogénito, ¿no? Y eso ocurre en Tarifa, ¿no? Y sobre todo, ¿qué importancia, yo voy a preguntar ahí porque ya explicas también lo del puñal y todo eso, pero qué importancia tuvo la defensa de Tarifa, de esa plaza, y también la toma de Gibraltar, esa toma increíble que se hizo en Gibraltar? Y lo digo esto porque luego después añadiremos ya por Pablo un romance de ese tipo. Bueno, son varias cosas. Respecto a lo del hijo, parece evidente que lo del hijo debió suceder, porque son tantas las fuentes que si fuera inventado, de alguna forma se hubiese sabido. Que él era el defensor de Tarifa, estaba claro, él ayudó a conquistarla y ayudó a defenderla. Lo del puñal, yo es que ahí son licencias literarias que yo me permito. Entonces, a la hora de... El narrador es un poco como el director de cine, sabe que algo va a ocurrir, pero lo presenta de una determinada manera. En primer plano, en segundo plano, en sombras, tal. Entonces a mí me pareció que una escena tan reconocida, no es por tocar las narices al lector, sino una escena tan reconocida, pues era innecesario plasmarla otra vez. Y por otra parte, que a mí lo del cuchillo me parece demasiado postureo, digamos, ¿no? Eso sí lo veo yo como añadido por los romances. O sea, que los sitiadores secuestran al primogénito de Guzmán el Bueno, que en el rapto participa un infante de España, hermano del rey, que eso es increíble, pero es así. O sea, el hermano del rey participa en el secuestro del primogénito del héroe de Castilla. Lo llevan y le dicen que o rindes la plaza o matamos a tu hijo. Todo eso parece acreditado. Ahora, lo del puñal me había parecido excesivo, entre otras cosas porque que eso no es, que eso era alto y había un foso y había, o sea, que tendría que lanzar el puñal con... Pero en fin, igual sí, volvemos a lo mismo tiró el puñal. A mí me pareció que como recurso literario me quedaba más literario eso, porque además si yo fuera padre no quisiera ver cómo degüellan a mi hijo. Yo entiendo que por muy duro que yo sea, no sería deseable, y por muy Guzmán el Bueno que fuera, desde bueno, y que él no debió rendir la plaza, sí, porque en la lógica del honor de esa época cuadra. Y por otra parte, Tarifa y el estrecho de Gibraltar ha tenido una importancia estratégica siempre, la sigue teniendo hoy. Por eso los ingleses ni se van de ahí ni se irán, por las buenas. O sea, y por eso Ceuta, o sea, el estrecho de Gibraltar es uno de los focos geopolíticos importantes. Y concretamente Tarifa. Tarifa está a 13 millas lineales de África. Y además tiene grandes playas donde se puede desembarcar. La inmensa mayoría de las invasiones africanas desembarcaban en la rada de Bolonia. ¿De acuerdo? O sea que conquistar Tarifa era, como se decía en las crónicas, la llave de las Españas. De manera que no es que
ese proceso histórico yo creo que no se podía parar. No quiere decir que si se hubiese entregado Tarifa, creo yo, la reconquista se hubieran frustrado y al final los musulmanes hubieran acabado conquistando Roma, pero que posiblemente hubiera habido más sangre, hubiese habido más retraso, en fin. Pero a mí me cuadra que la lógica de un señor de la época dijera, no, es mi hijo, pero yo no voy a rendir la plaza. No todo el mundo lo haría, pero no me parece tan descabellado. Y sobre todo considerando que él participó en la toma de Tarifa, que fue un hecho de armas fundamental. Y la toma de Algeciras también. Y la toma de Gibraltar ya tremenda. Pensemos que la batalla del Estrecho dura 200 años, prácticamente, porque Gibraltar después se pierde. Y Algeciras, o sea, la batalla del Estrecho posiblemente sea el hecho de armas más prolongado de la historia de España. Porque evidentemente no hubo combates todos los días, pero que el Estrecho fue una zona de guerra fue pues desde que se toma Tarifa a mediados finales del siglo XIII hasta que se reconquista ya Gibraltar por último, que lo hace un descendiente de Guzmán el Bueno 200 años después. 200 años. Y una zona además que obsesionaba a los reyes de Castilla. Alfonso XI murió sitiando Algeciras, que era nieto o bisnieto de María de Molina. O sea que el Estrecho obsesionaba a los reyes de Castilla y a los reyes de Marruecos. ¿De acuerdo? Porque era fundamental. No quiere decir que el que conquista, porque se conquista Ceuta y Alfonso X pensaba que él iba a conquistar Andalucía y después África y después Libia y después Egipto iba a conquistar la Tierra Santa. Eso es lo que él quería. Pero bueno, después sus antepasados se hacen con Ceuta y sin embargo no conquistaron África. Ceuta la conquistan los portugueses, pero después se la queda Castilla. También por esa época de la conquista de Gibraltar. O sea, el Estrecho siempre ha sido fundamental y siempre ha obsesionado a los reyes de ambos bandos. Por tanto, ahí es donde se cimenta su leyenda, pero su leyenda porque en la imaginación del pueblo magnificó ya completamente su figura. Hizo que decir, no, este hombre no solo es un gran guerrero, sino es que es tan leal al rey que ha preferido que sus enemigos maten a su hijo antes que rendir una plaza que el rey se le ha dado en depósito. Y yo ficciono, aunque está implícito aquí, que María Coronel, evidentemente, como parece lógico en una madre, decía que ni el rey ni nadie, que le entregara la plaza, pero rápidamente. Eso es medio ficción, medio real. Ya digo, que es que llega un momento que ya los confundo. Entre que se iba con uno y deja matar al hijo, imagínate. Exactamente. Para y María Coronel hizo lo imposible porque Guzmán el Bueno rindiera la plaza. Pero él, que tenía que ser cabezota, dijo, no, la plaza no la rindo. Y claro, eso para el pueblo ya acaban haciendo... Y ese sobrenombre de El Bueno, que bueno, no sé por qué bueno. Porque... Oye, ¿y lo de Gibraltar, cómo suben por...? No, lo de Gibraltar, eso es imaginación. Eso se imagina, ¿no? Lo que es buenísimo, la toma de Gibraltar. Eso es mi parte de lectura de Salgari. Ya nosotros creíamos que era verdad, ¿eh? No. Sí, hombre, hay... Complicado era, pero vamos. Sí parece... O sea, ellos estaban sitiando Algeciras. Y sí parece cierto que en algún momento... Este hombre era un soldado de fortuna y debía tener una gran intuición. Ellos pensaban que conquistar Gibraltar era absolutamente imposible. Pero él estaba allí y diciendo, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, vamos a intentarlo, y lo consiguió. Pero duraron prácticamente nada, porque los echaron al poco tiempo. Y en la pérdida de Gibraltar muere uno de los descendientes de Guzmán el Bueno, uno de los duques. O sea, Gibraltar está muy ligado a la casa de Medina Sidonia, porque el que muere allí, los musulmanes, según parece, cogieron sus restos, los colgaron de la Torre de la Calahorra y estuvo allí pudriéndose y quedaron los huesos durante decenas de años. Entonces, los duques estaban obsesionados por conseguir, pero estuvo allí pues por lo menos 100 y pico de años. Y en la Torre de la Calahorra estaba, que es la torre, una fortaleza que ya no existe. Cuando uno entraba en Gibraltar, lo que veía eran los huesos. ¿Ese era don Enrique o no? Es que ya no me acuerdo. Si no es Enrique, es Juan Alonso, porque esta gente se llaman todos igual, ¿no? O sea, Juan Enrique, o Juan Alonso Enrique, Alfonso.
pero que yo, vamos, ya no recuerdo. Pues no recuerdo. Eso, ahora vamos a pasar, hablando de este tema de Gibraltar, más de 100 años después, pues la plaza, como dice, volvió otra vez a caer en manos de los moros. Y entonces ahí entra la historia del conde de Niebla, don Enrique de Guzmán, que según relata el romance que luego va a cantar Pablo, pues estaba cercando Gibraltar por la playa y por la parte de la tierra estaba su hijo. Y parece ser que cuando ya huían, se vio, iban huyendo en un barco para hacia Algeciras, ve que hay otra barca que se está hundiendo, soldados que piden socorro, y dice volver con la barca para atrás para socorrer a estos soldados, ¿no? Y en ese se hunden la barca porque intentan todos subir, se hunde la barca y queda ahogado este hombre. Se ahoga y eso fue en 1436, muere ahogado. Y entonces se hizo un romance que va a cantarlo Pablo. Bueno, no importa esto. Dadme nuevas, caballeros, nuevas me queredes dar, ya que se conde de Niebla don Enrique de Guzmán, que hace la guerra a los moros y ha cercado Gibraltar. Veo lutos en mi corte, ayer vi fiestas muy grandes, o el príncipe es fallecido, alguno de mi sangre, o don Álvaro de Luna, el maestre y condestable. No es muerto, señor, al príncipe, mas ha fallecido un grande, que veredes a los moros cuán pocos vos temerán, que a este solo tenían y no saben saltear. Es el buen conde de Niebla, que se ha negado en la mar, por acorrer a los suyos nunca se quiso salvar. En un batendo venían, le hicieron trastornar, socorriendo a un caballero que se le iba a negar. La mar andaba tan alta que no se pudo escapar, teniendo cuasi ganada la fuerza de Gibraltar. Llórale todas las damas, galanes y otros que tal, llórale gente de guerra por ser tan buen capitán. Lloran los duques y condes porque a todos sabía honrar. Oh, qué nuevas me traedes, caballeros de pesar, vístase todos de jerga, no se hagan fiestas más. Vaya luego un mensajero, venga su hijo don Juan, confirmanle lo del padre, mas le quiero acrecentar. Y de Medina Sidonia, duque le hago de hoy más, que a hijo de tan buen padre, poco galardón se da.
Eran los romances que se cantaban, como dice Oral, que se transmitían y blanqueando además la figura de este hombre, del conde de Niebla, y como el hijo que estaba acercando por tierra va al rey y le hace todos esos honores el rey, y dice, pues el hijo va a ser todavía más duque de Medina Sidonia, ¿no? Esa es la historia de este romance, ¿no? Y cómo salva y cómo lo ponen, claro, de héroe, porque va a salvar a otras personas, ¿no? Bueno, pues Juan Luis, hasta aquí hemos llegado y yo creo que no sé si os habéis cansado de estar aquí, pero bueno, hablando, podemos seguir hablando de esta novela, que es una novela nodriza. Digo una novela nodriza porque se pueden sacar, fíjate tú, de María Coronel, de doña María de Molina, de todo, ¿no? Así que es mejor que la leéis y saquéis vuestras propias conclusiones. Darte la enhorabuena porque nos has ofrecido una narración intensa, con las hazañas de protagonista, con las grandezas y los contrapuntos como ser humano que era, y sobre todo nos has ayudado a conocer la realidad social de una época en la que poco conocíamos, como fue el final del siglo XIII y principios del XIV, y también de nosotros, de los andaluces y andaluzas, ¿no?, que somos descendientes, como ha dicho él, de aquella gente que vino del norte, también, porque de Andalucía creo que quedan pocos, pero sí que somos también, aunque mucha gente dice tú, que eres de extraña, ¿no? Sí, aquí también vinieron los de Zamora, que yo soy de Zamora. También vinieron los de Zamora y también dejaron aquí su sangre. Entonces somos descendientes de aquellas personas que vinieron a la frontera a sufrir, como hemos dicho, a pasarlo mal, porque lo pasaron muy mal en aquellos tiempos, porque les robaban sus animales, les quemaban las cosechas, en fin. Y en definitiva porque somos y porque serán. Y en fin, que si buscáis algo bueno para leer este verano y queréis ser selectivos con los menús literarios, este libro puede ser la mejor inversión que podéis hacer para entreteneros y aprender de paso lo que nunca nos contaron en la escuela. Así que... está aquí Michelle, que tiene los libros ahí. Pero ahora, para terminar el acto, pues ya Pablo va a terminar con el romance de la cristiana cautiva, que esto es un romance recogido en Marruecos y muy conocido. Así que le da a Pablo y ya luego después Michelle vende los libros, si alguien quiere comprarlo, luego lo firma el autor, ¿vale? Sí, no, ya no. Una tarde de verano, así por la morería, y vi a una mora lavando al pie de una fuente fría. Yo le dije, mora bella, yo le dije, mora linda, deja beber mis caballos de esas aguas cristalinas. No soy mora, caballero, que soy cristiana nacida. Me cautivaron los moros, día de Pascua florida. ¿Qué quieres venir conmigo a los montes de la oliva y la roca, caballero, donde yo la bellaría? La que es de seda y grana en mis caballos vendrían, y la que no sirva nada por el río tornaría. Al subir a aquellos montes, la niña llora y suspira, porque lloras, niña bella,
porque lloras, niña linda. Lloro porque en estos montes mi padre a cazar venía, con mi hermanito Alejandro de compañero traía. Abrí puertas y ventanas, balcones y galerías, que por traer a una esposa os traigo a una hermana mía. Carmen, le vamos a hacer un regalito a Juan Luis, que ha venido, y alguien. ¿Quién tiene los regalitos? Venga. Un detalle, un pequeño detalle de esta humilde club de lectura, ¿no? La vejeriega. Ella, que es de Vejer, y ha disfrutado el libro porque hablaba de Vejer. Bueno, pues muchas gracias. Este para ti y para las flotas a Pablo. Voy a abrirlo. Vamos de Vejer, y fíjate tú, yo he descubierto, Juan Luis, yo he descubierto ahí, resulta que mi pueblo también figura en tu libro. ¿Cuál? Un pueblo pequeñito, Castronuevo. Ah, pues yo no me acuerdo. Y aquí lo tengo apuntado. Lo tengo a mi hermana, que a ver, lo tengo apuntado por aquí. Yo me quedé muerta porque digo, pero si yo no sabía esta historia. Mira, dice aquí, dice, bueno, mira lo que es. El infante consiguió renunciar a la corona y rindió homenaje al sobrino a cambio del señorío de las villas de Mansilla, Paredes, Medina Río Seco, Castronuevo y Cabreros. Y entonces, vamos, un pueblo que tiene nada de habitantes, y yo me he enterado por él ahora mismo, vamos, cuando he leído este libro, que esta historia tiene, que tenemos un grupo del pueblo y lo tengo que poner. Pero si él no se acuerda de lo verdadero. No, pero esto es verdad. Esto es verdad porque eso sí que está documentado, ¿no, señoría? Muchas gracias. No sé si falta broma para decorar, vale. Es un buen regalo para un escritor, una pluma. Muchas gracias. Un bolígrafo de Antonio Machado. Muchas gracias. Pues ya pasamos la que quiera firmar el libro. Primero voy a firmar el mío, que estoy aquí. Yo, ¿qué pasa? Estoy primero. Después yo se lo aseguro.